Se me ha consultado por varios amables visitantes de mi canal qué opino sobre el socialismo en el siglo XXI. Digamos que mi experiencia personal de hace varios años, ya hace tal vez una década, cuando me confronté, cuando conocí de segunda mano el concepto de socialismo del siglo XXI con un profesor de nacionalidad cubana que colaboró con el gobierno inicialmente del presidente Chávez, fue de desconcierto. No entendí en realidad qué tipo de socialismo puede ser ese. En mi concepto no tiene mucho que ver con el socialismo científico, es decir, con el socialismo creado, planteado, formulado y argumentado por Karl Marx y Friedrich Engels y otros autores. Pienso que el socialismo, en un modo general, es un movimiento revolucionario que le da origen y que debe partir de las bases populares. Es decir, tiene que venir de abajo hacia arriba. Primer elemento que me pareció muy extraño del socialismo del siglo XXI del vecino Venezuela. Yo no pienso que un socialismo se pueda hacer de arriba hacia abajo, de modo mesiánico, con un líder que es aquel que tiene todas las respuestas, sin el cual todo se derrumbaría, el que es el nuevo fundador, el nuevo creador del mundo, tipo de Mesías, como tenemos en Colombia hace algún tiempo, un encantador de serpientes que tiene la respuesta para todo, prácticamente endiosado y elevado al culto de la personalidad, en lo que cayó tanto el socialismo real existente en el mundo, no solamente en Europa, sino en el mundo entero. Veamos el caso de Cuba con Fidel Castro o el caso de China con Mao Zedong. Entonces, segundo, los medios de producción fundamentales continuaron en manos del sector privado. ¿Cuáles son los medios de producción fundamentales? Porque es que hay que distinguir claramente eso. Las personas sin conocimiento sobre estos temas piensan que el socialismo va a expropiar a los pequeños campesinos, a los pequeños productores, a los tenderos. Me van a quitar el carro mío, o me va a quitar el apartamento, o me va a quitar la corbata, si de pronto le gusta el líder. Entonces no se trata de eso. Una cosa es la propiedad privada sobre los medios de producción y otra cosa es la propiedad personal sobre bienes de consumo. Entonces un automóvil es un bien de consumo. Una tienda, por ejemplo, sería un medio de producción, pero no es fundamental. Estamos hablando de los medios de producción fundamentales. ¿Cuáles son? Primero, la tierra. La tierra deberá sufrir una reforma rural, una reforma agraria estructural, de tal manera que se le garantice al campesinado, a esa capa social importante en algunos países, por ejemplo en Colombia, que está por el orden del 22-23% de la población total, el acceso a la tierra productiva. Pero si yo tengo una parcela, tengo 2, 3, 5 hectáreas de recreo que he adquirido como resultado del ahorro, de mi esfuerzo productivo como trabajador o por mis negocios particulares, todos ceñidos a la ley y a la ética en los negocios, pues eso no tendría por qué ser objeto de expropiación de ninguna forma. O si tengo una tienda, o si tengo un pequeño negocio, soy panadero, soy un productor zapatero, o produzco computadores, o más bien software para computadores, porque obviamente para producir computadores yo requeriré grandes inversiones de capital. Eso no tendría por qué ser objeto de ningún tipo de socialización, de expropiación o de estatización, en ninguna forma. Ese fue un error muy grave del socialismo real. Ahora, por otro lado, se debe también pensar en el sector financiero.
que no debería, en mi concepto particular, estar en manos del sector privado. Para mí el sector financiero es un instrumento, un medio para generar liquidez, para que las personas que tengan necesidad de disponibilidad de liquidez, de dinero, que no poseen, puedan acceder a él a unos costos razonables, pero no que se convierta en una fuente de enriquecimiento cuando es un sector que en principio no produce, es improductivo, es un sector eminentemente especulativo. Compra dinero a bajo precio y lo vende a alto precio, tasa pasiva contra tasa activa, y se genera un margen de intermediación bancaria en el caso colombiano de alrededor de 20 puntos por el solo hecho de intermediar. Eso podría hacerlo el Estado de forma eficaz y eficiente también. Además, el sector exportador, el sector externo de la economía, pienso que eso podría estar en manos de cooperativas, en manos de sociedades donde participen también trabajadores, pequeños productores, pequeños empresarios. La limitación del capital, por ejemplo, que el capital no pueda crecer por encima de ciertos topes. Sobre eso se ha discutido mucho en el mundo, pero no se ha llegado a un acuerdo. Podría ser una alternativa. O la otra, que sería permitir el crecimiento ilimitado de los capitales, pero pues eso no tiene presentación, porque finalmente llegaremos a la gran concentración y a la centralización del capital que se da en el mundo en este momento. Recordemos lo que se ha repetido tantas veces: 7 personas en este planeta en este momento tienen el equivalente en riqueza a la mitad más pobre del mundo, a 3.800 millones de personas. ¿Gracias a qué? A la concentración que resulta de la acumulación de capital y a su centralización en muy pocas manos. Cuando yo tengo, como el señor Jeff Bezos, por ejemplo, un patrimonio privado, personal, de 180.000 millones de dólares, o como el señor Bill Gates, algo así como 80.000 millones de dólares, o el señor Warren Buffett, 45.000 millones de dólares, pues yo no pienso que eso tenga límite y que eso sea equitativo, y habría que pensar hasta qué punto una persona con ese capital, con esa riqueza, con ese poder económico puede influir en el poder político, y en los conflictos internacionales, y en las guerras, y en las decisiones entre los países, y en tantos eventos a nivel internacional, en el consumo, en la manipulación de la información, cuando todo termina en manos de una o dos o tres personas. Veamos el caso colombiano. Sarmiento Angulo, dueño de buena parte del sector financiero y también del tiempo, y de fábricas de diferente tipo, y de tierras, y etcétera. Pues eso no es democrático. No es democrático, eso no es ninguna democracia. ¿Cómo es posible que una persona como este señor tenga 10.000, 12.000, 15.000 millones de dólares él solo, pero tengamos 2.200.000 personas desempleadas sin subsidio al desempleo, o tengamos alrededor de 5 o 6 millones de indigentes? Eso no es justo, eso no es equitativo, eso no es lo que espera la humanidad o una persona que piense en términos humanistas. Entonces, el socialismo, un socialismo democrático, como ahora se plantea, debe pensar en todo esto, pero no desde el punto de vista del socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI yo creo que cae en el modelo, o en el tipo, en la forma, o en el caso venezolano, en un absurdo, que es basarse en las reservas de petróleo más grandes del mundo, para impulsar y mantener ad infinitum una serie de programas asistenciales a base de redistribuir e incluso de regalar esos recursos del petróleo, no solamente a su propia población, lo cual genera situaciones de desincentivo o desincentivación, disculpen el término, de las personas, que muchas
muchas personas en el mundo, y sobre todo en este tipo de países como el nuestro, o los nuestros de América Latina, pues tienden a no trabajar, a buscar la vía fácil, el dinero fácil, el menor esfuerzo, y se acostumbran con este tipo de programas asistenciales a recibir dinero del Estado, que vienen de los recursos naturales, de la redistribución de la riqueza, los impuestos, del esfuerzo de las personas que sí laboran y sí crean y sí trabajan, sí aportan, lo cual no es justo tampoco. Y por otro lado, lo que se hizo en el gobierno de Chávez de feriar, regalar, subsidiar con miles de millones de dólares a otros países, como el caso de Cuba, el caso de Bolivia, el caso de El Salvador, el caso de Nicaragua, el caso de Ecuador, incluso ayuda humanitaria en el caso del evento del Katrina en Estados Unidos, regalándole dinero, dólares, etcétera, a otros países. Y miren la situación en este momento, cuando no se industrializó y no se diversificó la economía, no se ahorró en el momento de las vacas gordas, y ahora los efectos son terribles, son lamentables, son trágicos. De tal manera que nadie puede, en principio, siendo razonable, argumentar a favor de un sistema económico y político y social como el que impera en este momento en Venezuela. Sería un suicidio político, por ejemplo, si algún político quisiera en este momento defender en Colombia o en cualquier parte del mundo al gobierno del señor Maduro. Entonces, pienso que ese socialismo del siglo XXI nació mal. No tiene sustento o fundamento científico. Hay que estudiar, hay que leer, hay que reflexionar. Es que no es que uno se invente o se cree ideas de un momento a otro, porque es muy brillante, muy genial. No, eso no es así. Hay que estudiar la historia, hay que estudiar a la sociedad humana, el comportamiento humano, la economía, la política, la sociedad, incluso la etología, la psicología. Todo eso, la antropología, hay que estudiar qué ha pasado en la historia humana, de dónde vienen los procesos, cuáles son las causas, cuáles son los efectos que se han dado y los posibles efectos para otras causas posteriores, y cuáles son los modos de producción que han imperado, que han existido, que subsisten, que existen, y los probables o posibles a futuro. Porque es que la sociedad humana y la historia no se ha terminado. El capitalismo no es la panacea, ni es lo último, ni es insuperable, ni es por naturaleza, por designio de los dioses que crearon este sistema así, y que hay que adaptarse a lo que tenemos. No. La sociedad humana es perfectible y hay que hacer el esfuerzo y hay que luchar por el mejoramiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías, sobre todo los más débiles, de los pobres, de los discriminados, de las personas con menos capacidades. Eso es evidente. De tal manera que todas estas teorías hay que ir desarrollándolas, hay que reflexionarlas, hay que aportarlas, hay que discutirlas, hay que ajustarlas, hay que intentar aplicarlas, pero en medio de el debate, de ser asertivo, de ser propositivo, con argumentaciones, con respeto por la gente. Recordemos que estos experimentos sociales pueden conllevar víctimas mortales, víctimas fatales, muertes, violencia, miseria, hambre, suicidios, tragedia humana. Yo no estoy de acuerdo con ese lema, ese adagio de la sabiduría popular que muchos repiten, sobre todo en el capitalismo, de que todo momento, toda época de crisis trae grandes oportunidades. Sí, claro que sí. Ahora vemos que en un terremoto, en una erupción volcánica o en una gran inundación, una sequía, que mueren cientos o miles de personas, se arrasan poblaciones, comunidades, barrios o ciudades enteras. Es una tragedia, es una crisis violenta. Sí, claro, si yo soy constructor, soy inversionista, soy financista, soy prestamista,
soy productor de maquinaria, soy contratista, pues seguramente que para mí eso será un gran negocio, una gran oportunidad. Sí, pero hay que poner en sus justas proporciones las cosas. Es que hay que también pensar en términos humanos, en términos de la tragedia personal, de la tragedia familiar de los hogares, de las víctimas, de los sobrevivientes a las víctimas, de quienes pierden todo. Yo no puedo estar pensando permanentemente y únicamente en mi propio beneficio, en mi enriquecimiento. Como decía alguien recientemente que escuché, toda persona tiene la posibilidad de vivir muy bien con cierto nivel de ingreso. Y de ahí en adelante, lo que exceda a ese nivel debería dedicarse a ayudar a los demás. Eso se podría denominar cristianismo primitivo, que también se denomina comunismo. El comunismo desde el punto de vista humanista, no satanizado, como lo hace la extrema derecha, los neoconservadores o los representantes de posiciones recalcitrantes antidemocráticas, en el sentido de que el comunismo es entonces comerse a los niños vivos y instaurar dictaduras militares. No. Esa es la lamentable realidad de algunos países que implementaron mal, crearon un socialismo mal hecho. Pero eso no significa entonces que no hay alternativa, que no hay solución, que no hay salida y que el capitalismo entonces sería el orden perfecto. Pienso que eso no se ha dado ni siquiera desde el principio. Recordemos que desde el principio, a finales del siglo XVIII, con la revolución industrial, y a principios del siglo XIX, con la instauración del capitalismo en buena parte de Europa y posteriormente del resto del mundo, y cuando triunfa el capitalismo finalmente en la segunda mitad del siglo XIX, pues no desaparecieron los problemas. En este momento no podemos decir que es un sistema humano, humanista, cuando sabemos que la inequidad cada vez es más alta, el desperdicio de alimentos es impresionante, cuando hay cientos de millones de personas que diariamente se acuestan con hambre en el planeta, siguen muriendo niños por inanición, falta de alimentación. Las grandes farmacéuticas se enriquecen permanentemente, cada vez más, vendiendo medicamentos que podrían salvar la vida de miles, de millones de personas, sobre todo de niños, en el mundo, si estas estuvieran en manos de los estados, de las sociedades. Pero no, prefieren botar los medicamentos, prefieren botar los alimentos, la comida, con tal de obtener utilidades, beneficios, ganancias, dividendos, así la gente padezca hambre y enfermedades. Creo que eso no es justo. Esas son las reflexiones que puede uno hacerse, ¿no? Con mucho respeto por quienes hacen la apología del capitalismo. Muchas gracias por su atención, muy amables.